Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia en línea. Qué alegría poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Esperamos pasar un tiempo lindo juntos en este lugar. Quiero darles una buena noticia, iniciar con la buena noticia. Esta está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Creo que una buena noticia es saber que todos los que estamos en Cristo Jesús, una de las cosas que podemos estar seguros, claros, es que el Espíritu del Señor está en nosotros. Algo a lo que Dios nos ha dado el honor es a recibir su Espíritu Santo. Pero dice entonces la carta a los Corintios que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En medio del ajetreo y las distracciones del mundo moderno, surge una búsqueda constante, la búsqueda de pensamientos que no solo nos guíen, sino que también nos inspiren y transformen. Hoy los invito a adentrarse en Espiritualmente, una serie de sermones que explorará el poder transformador del pensamiento guiado por el Espíritu Santo. A lo largo de esta serie de predicaciones nos embarcaremos en un viaje de autoexploración espiritual, profundizando en cómo el Espíritu Santo tiene el poder de derribar los pensamientos limitantes y revelar la verdad transformadora de Cristo en nuestras vidas. Descubriremos juntos cómo cultivar una mente abierta y receptiva, lista para recibir la sabiduría divina que nos libera de las cadenas mentales y nos conduce hacia una vida plena y abundante. Espiritualmente, donde los pensamientos son transformados por el poder divino del Espíritu Santo. Prepárense para un nuevo tema lleno de revelaciones y verdades profundas. Cerrar la serie espiritualmente y quiero hablar entonces, o precisamente quiero hablar de este tema que hemos llamado libremente. Cómo no quedar atrapados en pensamientos que nos limitan. Hasta ahora en la serie hemos compartido una serie de temas que hablan acerca de cómo poder vivir teniendo una manera de pensar que esté guiada por el Espíritu Santo, una mente guiada por el Espíritu. Y hemos hablado acerca de una mente confiada o confiadamente, hemos hablado acerca de agradecidamente, gozosamente, cómo desarrollar una tendencia a vivir una vida llena de gozo que parte desde los pensamientos. Por otro lado, hemos hablado acerca de generosamente, respetuosamente, pero hoy quiero entonces que miremos que libremente el enfoque es este, que nosotros tenemos la capacidad dada por Dios, pero tenemos también la opción, tenemos la libertad de tomar de nuestros mejores pensamientos. Bien como lo decía el apóstol Pablo, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en aquello que hay virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Es decir, nosotros tenemos en Cristo la libertad para pensar adecuadamente. Por eso quiero tomar una parábola de Jesús que está en Mateo capítulo 13, versículos 1 hasta el 23, como la base para esta enseñanza del día de hoy. Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino. También dice que otra parte de la semilla cayó entre pedregales, otra parte de la semilla cae entre zarzales o entre espinos y parte de la semilla cae en buena tierra. Luego los discípulos se le acercan y le preguntan, ¿qué significa? ¿Qué es lo que quieres decir con esta parábola? Y él pasa a explicarla. Y basándonos en esta explicación, quiero entonces que podamos mirar
lo que implica vivir libre, es decir, cómo pensar desde la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Para hablar de libertad en Cristo, entonces lo primero que quiero hacer es definir esa libertad. La verdadera libertad en Cristo nos ofrece no solo una liberación de la esclavitud del pecado, sino también de los pensamientos limitantes que nos impiden vivir plenamente en su gracia. O como lo dice Juan capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Serán ustedes verdaderamente libres. En otras palabras, la libertad en Cristo no se trata solo de la libertad que tenemos del pecado, lo que tiene que ver con la salvación, que está obviamente incluido. No es que el Señor solamente nos libera en esa área que es fundamental e importante, pero también esa libertad toca diferentes áreas de nuestras vidas, y una de las áreas en las que esa libertad se hace patente en nuestras vidas, se hace evidente en nuestras vidas, es en la manera de pensar. Ahora, yo quiero que identifiquemos algunos pensamientos que limitan y que nos impiden quizá disfrutar de esa libertad desde nuestra manera de pensar. Y lo primero que quiero que veamos es lo que Jesús habla en la parábola, que es la semilla que cae en el camino. Es decir, el terreno que es camino. Y lo que él dice es que esto representa a aquellos que cuando oyen la palabra del reino y no la entienden o no la atienden, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón o en su mente. En otras palabras, es la falta de comprensión o aún reflexión en la palabra de Dios lo que limita la semilla plantada en ese caso o en ese terreno. Yo quiero mencionar acá que esto quizá tenga que ver con maneras cerradas de pensar. Son esas áreas nuestras en las que en algún momento probablemente seamos un poco cerrados en nuestra forma de pensar, y eso de una u otra manera limita el obrar del Espíritu en nosotros. No todas las cosas tienen que ser como las pensamos como seres humanos. No siempre vamos a tener razón, pero la realidad es que cuando tenemos una mente abierta, las cosas pueden permear y nuevos caminos, nuevas rutas, aún como dice la Escritura, un camino más alto puede ser trazado por la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando somos personas de mente cerrada, cuando creemos que al tener razón nadie más puede hacernos cambiar, la semilla va a caer. Evidentemente vamos a tener la palabra del Señor en nosotros. Ella va a venir porque el Señor ha prometido. Si eres un hijo o una hija de Dios, la palabra de Dios siempre va a estar contigo. El asunto es que ella pueda penetrar en tu manera de pensar para que la manera de ser pueda sufrir una transformación y un cambio. Es allí entonces donde Jesús dice que aquí están las personas que oyen la palabra pero no la entienden. No la entienden o no la, y digo yo, o no la atienden, es decir, no la ponen en práctica. El problema con esta manera de pensar o con este terreno es que Jesús luego dice que vienen las aves de los cielos y toman la semilla, o vienen las aves y toman la semilla y la retiran del terreno. Y luego él explica de qué está hablando. Dice que la semilla cae en una mente que no entiende, pero luego viene el maligno y quita la semilla. Es cuando aún el adversario comienza a hacernos dudar acerca de la palabra de Dios. Dios ha dicho cosas en relación a ti. Dios ha dicho cosas en relación a mí. Como hijos e hijas de Dios, Dios tiene promesas que ha empleado, que ha dicho en relación a tu vida, en relación a tu familia, en relación a cada área de tu vida financiera, tu vida espiritual, tu ministerio. Dios ha dicho cosas en relación a ti, pero cuando esa semilla cae en una mente cerrada, entonces, y no penetra, como dice un escritor, nada muere más rápido que una idea nueva en una mente cerrada. Por eso entonces es que Jesús dice, tengan cuidado porque cuando actúan de esa manera, corren el riesgo de que la semilla entonces pueda ser retirada de ustedes. Ahora, hay algo más.
Jesús menciona el terreno pedregoso. Yo quiero comparar esto entonces con la mente, que ya no es una mente cerrada, sino es una mente más bien superficial. Dice, representa a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz, y cuando vienen las dificultades son atacados en sus pensamientos. En este caso, dudar, por ejemplo, de nuestras capacidades, dudar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas puede ser el resultado de que una semilla, la palabra de Dios, sea sembrada en nuestros corazones, pero no es profunda. Al principio puede ser recibida con alegría. Aquí están quizás esos momentos en los que con euforia podemos recibir la palabra de nuestro Señor. Podemos recibir la palabra de Dios y lo hacemos con entusiasmo. Estamos en un lugar, escuchamos algo y decimos, sí, eso tiene que ver conmigo, sí, eso es lo que Dios quiere hablarme, sí, creo que eso es lo que Dios tiene como plan para mi vida, pero luego vienen las situaciones, vienen las circunstancias, y cuando la vida se torna un poco fuerte, entonces lo que dice la Escritura, lo que dice Jesús es que viene el sol, quema la semilla porque no tiene una raíz profunda. Es por eso que Proverbios capítulo 4, verso 23, lo que dice es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar nuestra manera de pensar es fundamental. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos desafíos, la semilla que antes ha sido colocada en nuestras vidas pueda entonces dar un fruto, que es lo que se espera de toda semilla. El apóstol Pablo decía que si el grano de trigo no cae a tierra, solo queda, pero si cae, dice, y muere, entonces lleva mucho fruto. Pero ahí hay que estar pendiente entonces un poco acerca de la manera de pensar, que no nos quedemos en lo superficial, que no nos quedemos solo en la euforia del momento. Hemos hablado en temas anteriores en esta serie acerca, por ejemplo, de la confianza, tener una mente confiada. Tienes la libertad para vivir confiadamente, pero ¿qué ocurrirá? Que muchas veces te quedarás en lo superficial. Por ejemplo, pensar que Dios es Dios solo porque sana, y si no sana, entonces comenzamos a dudar de Él. No, eso es una mente superficial, porque realmente Dios no es Dios porque sane. Confiamos en Él más allá de lo que hace, porque Dios es Dios basado en lo que realmente Él es. Por ejemplo, Dios nos dice que otro ejemplo, Dios nos dice que a través de su Espíritu Santo, Él coloca en nosotros gozo, el gozo del Señor, ese gozo que es fortaleza en medio de toda situación, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, otros, pero en este caso, como ejemplo pone el gozo. ¿Qué ocurre? Que en un momento de euforia puedo sentir el gozo, puedo sentir la alegría, puedo sentir el entusiasmo, pero si la semilla no penetra lo suficiente, entonces ante cualquier situación económica, situación familiar, aún situación espiritual, puedo entonces sentir que ese gozo ya no está conmigo. La pregunta es, ¿el gozo se ha ido? No, porque es el fruto del Espíritu en ti. El asunto es que la mente quiere llevarte por un lado que no es el verdadero, no es el correcto, y es allí donde tú puedes plantarte y decir, no, Señor, yo tengo la libertad en Cristo de pensar y pensar adecuadamente, lo que implica que cuando nosotros pensamos adecuadamente, creemos en toda semilla que ha sido plantada, porque tú eres como hijo de Dios. Dice la Escritura que eres como un árbol plantado a la ribera de un río, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo cuanto hace prosperará. Entonces, en ese caso, en este particular, cuando la mente quiera llevarte por allí, cuando la mente quiera hacerte transitar por alguna vereda que no es real, que no es verdadera, que no se fundamenta en lo que Dios ha dicho antes en relación a ti, es allí donde debes recordar que tienes una mente libre en Cristo, que la mente no tiene que llevarte donde ella quiere, que los pensamientos no tienen que ir de aquí para allá, sino que, como dice el apóstol Pablo, puedes llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. El otro terreno que habla Jesús en la parábola es el terreno espinoso, y este representa a aquellos, dice, que oyen la palabra,
pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, impidiendo que dé fruto. En este caso son las personas que desarrollan una manera de pensar ansiosa y preocupada. Son personas que constantemente, o voy a decirlo de otra manera, más bien, son episodios en las personas que se dejan atrapar por los pensamientos de preocupación, de ansiedad, pensamientos de imposibilidades, olvidando lo que Dios antes les ha entregado, lo que antes les ha dicho. La preocupación, una de las cosas que hace es precisamente que nos ocupemos no de lo que está establecido, sino de las cosas que todavía ni siquiera conocemos. Por eso Jesús dijo, ¿por qué se preocupan? ¿Se preocupan de qué comerán? ¿O cómo se vestirán? Y él dijo, no se preocupen. Miren a las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, no hacen nada, y sin embargo Dios las alimenta. O también pueden mirar a los lirios del campo, los cuales, dice, están un día y al día siguiente ya no existen, y sin embargo ni siquiera Salomón con toda su riqueza se viste como uno de ellos. Y aquí viene una frase interesante, y es esta, dice, ¿qué no hará Dios por ustedes? ¿Qué no hará Dios por nosotros? Ahora, el punto es este, no es que Dios no está dispuesto a hacer algo por nosotros, porque lo está y lo ha hecho siempre. El punto es cuando nosotros, en lugar de enfocarnos en la verdad que Dios ha dicho en relación a nosotros, nos dejamos atrapar por las preocupaciones de lo que ocurrirán con los hijos más adelante, de lo que ocurrirá con el negocio, de lo que ocurrirá con nuestra vida financiera, de lo que ocurrirá o pueda suceder con nuestra vida emocional, lo que pueda suceder con nuestra vida física, lo que pueda aún en lo espiritual afectar o no afectar nuestras vidas. ¿Qué es importante allí? Mira, una de las cosas que destaca Jesús, lo que él dice allí es que no solamente las preocupaciones de la vida, sino también el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Interesante mirar que la riqueza es ilusoria. Toda riqueza es ilusoria. De verdad que los bienes sirven para que nosotros podamos lograr algunas cosas, cubrir algunas cosas, pero la verdadera esencia de la vida no se trata solamente de la riqueza. El problema no es tenerla. Lo que Jesús destacó fue esto, que ella no puede controlarme, ella no puede ser mi dueño. Por eso le dijo a aquel hombre que se le acerca en una oportunidad para hablarle acerca de la vida eterna, Jesús le dijo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un lugar en el reino. Y este hombre dice que se fue triste, y lo que Jesús dice, no puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Esa es la razón por la que también nos insta la Escritura a que no amemos las riquezas, porque el amor al dinero es raíz de todo mal. Y cuando Jesús destaca acá el engaño de las riquezas, hay que tomar en cuenta que muchas de nuestras preocupaciones vienen por estar afanados en cómo vamos a adquirir o a lograr algunas metas, y la mayoría de ellas pareciera que está ligada o están ligadas a las finanzas. Ahora, no es que Dios no provee para nuestra vida financiera. Hay promesas de Dios sobre nuestras vidas, y que nos vaya bien es lo que Él desea. De hecho, la Escritura dice que Dios ha plantado en nosotros el poder para hacer riqueza. Significa que tenemos la capacidad para hacerlo y para que nos vaya completamente bien. Ahora, el punto es que no nos dejemos atrapar por estas cosas de tal manera que se convierta en nuestro Señor, al punto de que nuestros pensamientos entonces vayan a transitar por ese engaño, y en lugar de confiar en la palabra hablada de Dios, creemos que lo que determina no es la palabra, sino entonces es la riqueza que estoy persiguiendo. Jesús decía, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a venir como una añadidura. En tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo estás viviendo la vida y los pensamientos en esta área? Cuando las presiones económicas vienen a tu vida, sientes que parte de la palabra, de la promesa, de la confianza que tienes en Dios, de alguna manera se desestabiliza,
¿O sientes que eres como aquel hombre que edificó su casa sobre una roca y aunque vinieron tormentas y aunque soplaron vientos, la casa nunca se cayó porque estaba fundamentada sobre algo firme, rígido y sólido? Y en este caso lo que dice la Escritura es que la base nuestra como hijos de Dios es Cristo mismo. Por eso te animo a pensar, a reflexionar en cada uno de estos terrenos mencionados, porque pueden convertirse en una manera de pensar, o en pensamientos más bien, en pensamientos que nos limiten en un momento dado. Ahora, quizás quieras decir para ti mismo en este momento: yo soy libre para decidir cómo pienso. Soy libre en Cristo para tomar decisiones, no en base a una mente rígida, no en base a una mente superficial o a una manera de pensar ansiosa, sino que entonces quiero ir al último de los terrenos. Tengo la libertad, como dice Jesús, también para cultivar una mente que esté libre y sea fructífera. Y a eso quiero ir para cerrar este día. En este caso es cómo cultivar una mente libre y fructífera. Jesús lo dice. El último de los terrenos que él menciona es el terreno bueno. Este representa a aquellos que oyen la palabra y la entienden, dan fruto en abundancia. En ese caso es interesante mirar que cuando la palabra cae en ese terreno que Jesús define como un buen terreno, un terreno que es fructífero, hay dos cosas que dice Jesús que suceden. Lo primero que sucede es que la entienden. Cuando la palabra cae en ese tipo de terreno, penetra dentro del corazón y logramos entenderla, logramos comprenderla. Y aquí es interesante ver esto, que Cristo es una verdad revelada. Cuando el Espíritu planta una semilla, sabes, dentro de ti una revelación, algo que estaba quizá oculto para ti, viene a la luz por medio de la palabra del Señor. Es por eso que el Evangelio, que son buenas noticias, habla en diferentes áreas. Jesús dice que Él vino a predicar el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Así que en este caso, cuando hablamos del evangelio del reino, no se trata solo de la salvación. Comienza con ella, pero va más allá de ella. No se trata solo de lo que recibimos, la palabra que recibimos en relación a la salvación y a la vida eterna, sino que dice que comenzamos. Lo segundo es que cuando entendemos la palabra de Dios, comprendemos entonces que ella dará fruto, y no cualquier fruto, sino fruto en abundancia. En otras palabras, cada semilla, la semilla que Jesús dijo, la fe es como un grano de mostaza que es plantado y luego se convierte en un arbusto que aún las aves pueden hacer nido en ella. Lo que se espera entonces de toda semilla que es plantada en nuestros corazones, esas semillas de fe, esa que es la palabra del Señor, que pueda dar fruto. Y oro al Señor en este momento, oro en mi corazón, para que cada uno de los que hoy estamos escuchando podamos entonces estar plenamente convencidos y creer en nuestros pensamientos y guiar nuestros pensamientos y nuestra mente a la obediencia de Cristo, de tal manera que en cada cosa que emprendas, que en cada cosa que tú hagas, puedas hacerlo con esta firme convicción: soy un terreno fértil donde ha sido sembrada la semilla de la palabra de Dios y ella dará fruto. Fruto en abundancia, no cualquier fruto, fruto en abundancia. Puedo decir, la palabra del Señor en relación a la confianza ha sido sembrada en mí, así que me declaro y declaro que soy, por la palabra de Dios, una persona que confía plena y absolutamente en Dios. La palabra del Señor ha sido sembrada en mi corazón y me dice que yo soy una persona que puede prosperar en todo lo que haga. Así que esa semilla dará fruto en mí y me encaminaré no a la desconfianza, sino a la seguridad de que tal cosa llegará a suceder. Si estás casado, lo que dice la Escritura es que quien haya esposa haya el bien y goza del favor de Dios. Una semilla de favor ha sido plantada en tu vida y puedes decir: hoy determino que esa semilla será la que dé fruto abundante en mi vida matrimonial. Y así
así en cada área. En tu vida espiritual, el Espíritu Santo ha sido colocado en ti. Así que si el Espíritu está en ti, el resultado es fruto. Y el fruto del Espíritu, que va más allá de lo temporal, es un fruto que se va a dar en abundancia. Por eso oro en este momento y le pido al Señor que pueda afirmar esta palabra en tu corazón y que puedas reconocer y recordar que si el fruto del Espíritu ha sido plantado en ti, si la semilla de Dios ha sido plantada en ti, el fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad será dado en abundancia en tu vida, porque es lo que sucede cuando nuestra mente es una mente libre en Cristo, es una mente que no solamente está liberada en Él, sino que es una mente preparada para que las cosas vayan bien, en el nombre de Cristo Jesús, como lo dice Colosenses capítulo 3, verso 16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Así que si nosotros queremos desarrollar o cultivar una mente que tienda a esa libertad que hemos recibido en Cristo, porque quiero hacer un paréntesis acá, no somos libres por nuestra manera de pensar, no es que en la medida en que pienso bien, entonces soy libre. No, nosotros no somos libres por nuestra manera de pensar, somos libres por Cristo, pero en la manera de pensar vivimos esa libertad que hemos recibido de nuestro Señor. Así que una de las cosas que nos ayuda para desarrollar una mente y cultivar una mente libre y fructífera tiene que ver con meditar en la palabra del Señor. Como lo dice Colosenses, que podamos, que seamos conscientes que en nosotros habita toda la riqueza de la palabra del Señor. Y algo más que en este caso ayuda para cultivar una mente libre y fructífera es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace que nuestra mente se desarrolle y tienda en esa área a avanzar, a crecer y a dar fruto. Que le permitamos al Espíritu Santo hacer una obra en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de vivir una vida libre o de pensar libremente? Se produce un fruto abundante. Vivir libremente según la palabra de Dios nos permite ser productivos y fructíferos en todas las áreas de nuestras vidas. Como lo dice Gálatas, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 verso 1, dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Principalmente quiero animarte a esto, que principalmente no nos dejemos esclavizar por nuestros pensamientos, sino que llevemos nuestros pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Que llevemos nuestros pensamientos a Él y que le digamos: Señor, ya no vivo yo, tú vives en mí, y lo que ahora soy, lo soy en ti. Ahora vivo en tu fe, ahora vivo en tu gracia, ahora vivo en tu favor, vivo tu vida eterna, vivo tu esperanza, vivo en ella y soy guiado por el Espíritu Santo. Y creo que tienes planes de bien y no de mal para mí, para darme el fin que ya tienes en tu mente y en tu corazón para mí. Y que podamos aún dar gracias al Señor, desarrollar gratitud. ¿Gratitud por qué? Gratitud porque en su libertad nosotros podemos entonces anhelar siempre lo mejor, esperar lo mejor, esperar grandes cosas de nuestro Dios. Eso te animo a que puedas esperar que no sea poco. Jesús dijo que entonces dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No es 30%, no es 60 o 100%, no, es 30 por uno. Es 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Lo que está diciendo es, desde lo menor a lo mayor, de Dios es abundancia, es vida en abundancia. Y yo entonces cierro este día diciéndote, dile: Señor, ayúdame para que mis pensamientos puedan tender a la abundancia que viene de ti. No importa dónde ahora mismo te encuentres, no importa qué situación puedas estar atravesando, qué reto esté delante de ti, recuerda eso.
Cristo te ha dado la libertad para pensar adecuadamente. Así que tú decides si quieres transitar por esa vieja ruta de un camino o de un terreno tipo camino cerrado, o de la ruta de solo la euforia, pero dejarnos atrapar por las circunstancias, o dejarnos atrapar por una manera de pensar de preocupaciones, o vivir en la libertad, reconociendo que en Él he recibido una nueva manera de pensar. ¿Qué te parece si tomamos un momento para que oremos al Señor en este día? Es más, te animo para que, si no has visto algunos de nuestros videos, si no has visto algunos de nuestros temas que tienen que ver con esta serie, puedas hacerlo. Dedica tiempo para, quizás aún si ya lo has visto, dedica tiempo para volver a verlos y aún reflexionar sobre verdades que Dios haya hablado a tu corazón, pero a la luz de esto último que hoy he compartido para ti. Muy bien. Si aún alguna persona hoy dice, es que todavía no he reconocido a Jesús como mi Señor. Mira, creo que eso es la base, es lo principal, es lo primero que necesitamos hacer. Así que si hay alguien que aún hoy no ha entregado su vida a Jesús y quieres hacerlo, quieres reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, porque Él es el que siembra, es el que planta la semilla en nosotros, entonces simplemente haz conmigo una pequeña oración. Como a veces digo, la oración no es la que salva, pero le oramos a aquel que sí lo hace. Oras conmigo, dile: querido Dios, quiero agradecerte. Quiero darte muchísimas gracias, dile, por mi vida, por lo que has hecho en ella. Porque hoy reconozco que durante toda mi vida tu favor ha estado allí y tu gracia hoy quiere revelarse a mí. Dile: quiero pedirte perdón por mis pecados y mis faltas. Quiero pedirte perdón por no tomarte en cuenta en muchos momentos de mi vida. Dile: pero quiero a partir de hoy reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Dile gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy con nosotros por primera vez, estaremos encantados de saberlo. Así que haznos una nota, bien sea por el WhatsApp o por el correo electrónico o alguna de las otras redes, que podamos saber que eres parte de esa gran familia, la familia de Dios. Hoy puedes llamar a Dios Padre, y mi oración es para que su Espíritu Santo llene tu corazón, tu vida en este momento, y que te guíe en todo lo que emprendas y llegues a hacer en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús. A la iglesia quiero recordarles que cada una de estas cosas son verdades en Cristo Jesús. Mira hacia adelante y toma decisiones basado en estas verdades eternas que encontramos en Cristo Jesús. En medio del ajetreo y las distracciones del mundo moderno, surge una búsqueda constante, la búsqueda de pensamientos que no solo nos guíen, sino que también nos inspiren y transformen. Hoy los invito a adentrarse en Espiritualmente, una serie de sermones que explorará el poder transformador del pensamiento guiado por el Espíritu Santo. A lo largo de esta serie de predicaciones nos embarcaremos en un viaje de autoexploración espiritual, profundizando en cómo el Espíritu Santo tiene el poder de derribar los pensamientos limitantes y revelar la verdad transformadora de Cristo en nuestras vidas. Descubriremos juntos cómo cultivar una mente abierta y receptiva, lista para recibir la sabiduría divina que nos libera de las cadenas mentales y nos conduce hacia una vida plena y abundante. Espiritualmente, donde los pensamientos son transformados por el poder divino del Espíritu Santo. Prepárense para un nuevo tema lleno de revelaciones y verdades profundas. Quiero agradecer a todos los que
cada semana, cada quincena, en cada oportunidad, separan algo para aún aportar, para dar al ministerio. Creemos que juntos estamos llevando adelante la obra del Señor y que seguimos extendiendo su reino sobre toda esta tierra. Cada uno aportando, cada uno haciendo posible el llamado que Dios nos ha hecho. Así que desde acá, desde las buenas nuevas de Cabudare, quiero enviarles mis palabras de no solamente de gratitud de parte de todo el ministerio, sino también una palabra de parte de Dios que te recuerde que no estás sembrando en vano, sino que Dios hará que todo lo que hagas pueda prosperar, porque Dios es fiel al comprometerse con cada uno de nosotros. Si hoy quieres traer tus diezmos y tus ofrendas, también oramos al Señor para que esto sea un acto de honra, de gratitud y de amor a nuestro Padre. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido compartir tu palabra. Gracias porque hemos podido meditar en ella. Y aún, Señor, de lo que tú nos das, queremos compartir y honrarte de esta manera. Así que muchísimas gracias y creemos, oh Dios, que tienes cosas maravillosas en tu gracia para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.